Siempre que vengo a esta ciudad me pasa una cosa. Yo conocí esta ciudad antes de venir por primera vez, leyendo las novelas de Pepe Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán. Y siempre que vengo aparecen recuerdos y es como la sensación de haber vivido historias a través de la literatura que forman parte de un patrimonio sentimental muy especial, pero también de la reflexión, porque después de leer las novelas leí algunos ensayos. Hay uno muy importante de Manolo Vázquez Montalbán, que es increíble que lo escribiera hace tanto tiempo, el informe sobre la información, en el que reflexiona sobre la importancia de la ideología y de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han enseñado a la izquierda algo terrible. Le han enseñado que la política es un mercado de demanda. Cuando la izquierda piensa que la política es un mercado de demanda, piensa que los programas políticos, que los discursos políticos, que los liderazgos políticos, que los partidos políticos son productos. Son productos que se tienen que ofrecer en un mercado y que se tienen que comprar. Y que, por lo tanto, tienen que adaptarse a lo que la gente piensa o a lo que la gente quiere. Eso tiene una traducción política espantosa. Y es que lo importante en política, entonces, no es decir la verdad, sino decir lo que te sea útil políticamente. Ahora no toca decir que es una locura enviar armas a Ucrania, porque todos los medios de comunicación están diciendo que hay que parar a Putin y por lo tanto hay que enviar armas a Ucrania. Ahora no toca decir que es infame comparar la situación de la República Española abandonada por las potencias de la no intervención con la situación ucraniana. Ahora no se puede denunciar el apartheid y la ocupación histórica del territorio palestino por parte del colonialismo israelí, porque hay que hablar del derecho de defensa de Israel y de lo malísimos que son los palestinos, que son terroristas. Ahora no toca hablar de Cataluña, ni mucho menos toca hablar de presos políticos, ni mucho menos toca hablar de derecho a decidir, porque la gente quiere oír otra cosa. Ahora no hay que hacer ruido porque el ruido es malísimo y genera crispación. Ahora no toca. Esto es un mercado de demanda y un político inteligente es aquel que logra seducir a los medios de comunicación para que los medios de comunicación hablen bien de él. Cuando convencen de eso a la izquierda, entonces estamos muertos. Yo creo que en política es muy importante decir la verdad, aunque esa verdad tenga consecuencias duras sobre uno, aunque te insulten por decir la verdad, aunque te criminalicen, aunque te odien por decir la verdad. Porque cuando dices la verdad en política, plantas semillas. Digamos la verdad sobre el lawfare, que ahora está muy de moda. Yo estuve en un tribunal de tesis de máster en el que un estudiante presentó una tesis sobre el lawfare a partir del estudio del caso Lava Jato en Brasil. Y me encantó la tesis porque el estudiante descubría cuál es la clave del lawfare. Decía que el lawfare era diferente a la judicialización de la política. La judicialización de la política ocurre cuando determinadas decisiones políticas pueden ser fiscalizadas por los jueces. Eso puede producir consecuencias terribles, pero eso no es lawfare. Y decía que el lawfare es distinto a la politización de la justicia. La politización de la justicia puede ser terrible. Es cuando la ideología de los jueces implica formas de interpretar el derecho que cambian. Es lo mismo que en un caso de violencia machista te toque un señor juez conservador que vota Vox a que te toque una jueza de 30 años. Es diferente, el derecho es el mismo, pero lo pueden interpretar de manera distinta. No es necesariamente el lawfare la politización de la justicia. Que los jueces tengan ideología es normal y legítimo. Y que incluso interpreten el derecho a partir de sus propios valores es normal y legítimo. El lawfare es otra cosa. El lawfare es cuando hay una voluntad prevaricadora por parte de la autoridad judicial, y ahora viene la parte de la tesis del estudiante que a mí me parecía genial, cuando esa voluntad prevaricadora se une a una acción concreta de los medios de comunicación. El lawfare es para generar escándalos mediáticos. La clave del lawfare no es que te condenen a nada, es generar un estado de opinión.
Siempre pongo un ejemplo que sirve muy bien para entender esto. Imagínense que hay un juez que dice: vamos a investigar a Iglesias porque está lavando dinero del narcotráfico. Puede ser una gilipollez, puede ser mentira, puede ser el resultado de una denuncia de manos limpias. ¿Va a ir a alguna parte esa denuncia? A ningún lado. Pero si eso sirve para que al día siguiente Ana Rosa, Susana Griso, Ferreras y todos los telediarios hagan horas de tertulia, entonces sí que tiene efectos políticos, aunque no vaya a ningún lado. Entonces, cuando hablamos de lo que están haciendo a la esposa del presidente del gobierno, ¿hay lawfare? Claro que hay lawfare, pero entonces, señor presidente, ¿por qué no dice usted la verdad? Usted habla de manos limpias, habla de digitales, de ultraderecha, pero ¿por qué no dice usted la verdad? ¿Cómo puede usted tener la indignidad de concederle una entrevista a Ferreras cuando se han conocido los audios en los que aparece conspirando con Villarejo, con un jefe de unidades antiterroristas, con Mauricio Casals, diciendo que le va a hacer a usted la vida imposible en la próxima semana, diciendo que vaya cachondeo que ustedes tengan leyes en contra de la prostitución cuando su suegro tiene prostíbulos? Usted ha oído ese audio, igual que yo. ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que la presión sobre su mujer y sobre su familia tiene nombres y apellidos y ahí están los grandes medios de comunicación y el capo Ferreras? ¿Por qué va usted a darle una entrevista? Porque usted piensa que la política es un mercado de demanda. Usted va a la televisión supuestamente progresista con propietarios de derechas a lamerle la almorrana al que estaba conspirando contra su mujer. Eso es ser un político inteligente, eso es ser un político hábil, eso es adaptarse al mercado de demanda de la política, eso es ser un cobarde que legitima a los mafiosos. Claro que tiene consecuencias para Podemos decir esto de Ferreras. ¿Habéis visto a alguien de Podemos entrevistado en La Sexta en los últimos meses? Ni uno, ni uno. No interviene la Junta Electoral. ¿Cómo es posible que haya una televisión con una licencia pública que excluya permanentemente a una fuerza política porque esa fuerza política ha denunciado las prácticas corruptas de su director? La licencia es de los ciudadanos españoles, no es de La Sexta, no es de esos mafiosos, no es de Casals, no es del Grupo Planeta que regala los premios literarios a sus propios empleados. Claro que decir esto tiene consecuencias para Podemos. Por eso, ahí sí llevan a los de Sumar y a los de Podemos no. Por eso sí hablan bien de los de Sumar y de los de Podemos no. Y hay quien te dice, no, ser un político inteligente es seducir a Ferreras. Claro, eso es ser un político inteligente. Decir la verdad sale caro, pero solamente diciendo la verdad se cambian algunas cosas. Hoy se habla de corrupción periodística. Hoy hay periodistas valientes como Silvia Inchaurrondo que salen a decir el lawfare lo han creado los medios de comunicación. Hoy Jesús Cintora se atreve a señalar a Ferreras como un mafioso. Hoy hay mucha gente que habla de la corrupción mediática. Muchos periodistas no se lo pueden permitir porque les echarían de sus empleos, pero saben lo que se cuece. Que Podemos haya dicho la verdad ha convertido a la corrupción periodística en un tema, en uno de los principales temas políticos del país. El presidente solo se atreve a decir la verdad a medias. Oh, la ultraderecha mediática, 4 panfletos de ultraderecha. ¿4 panfletos te van a intimidar? 4 panfletos no. Cuando las principales televisiones destrozan a tu mujer, entonces sí, pero no te atreves a decirlo. Y no necesitamos cobardes, necesitamos a gente que se atreva a decir la verdad. No es fácil decir la verdad sobre la guerra. ¿Quién se atrevió a decir no al envío de armas a Ucrania? ¿Quién se atrevió? Hubo una izquierda que pensaba que la política es un mercado de demanda y dijo que bueno, OTAN de entrada no, pero al final que sí, y sí, el derecho de los ucranianos a defenderse. Claro, los palestinos no, ¿verdad? A los palestinos no les enviamos armas para que se defiendan de los genocidas. Y ahora, yo pregunto, ¿ahora
¿Cómo puede acabar esta guerra? Solo hay dos maneras, ¿eh? Hay una que es la que dice Macron, que haya soldados de países de la Unión Europea, a ser posible del sur de Europa, ¿lo imaginamos? Soldados españoles, italianos, griegos, portugueses, volviendo en cajas de madera con la banderita a sus países después de enfrentarse a soldados rusos. Eso es lo que está proponiendo Macron, que parece que puede ganar la guerra a Putin y entonces hay que enviar ya no solamente armas, hay que enviar soldados. Los que lo dicen nunca van, ni sus hijos tampoco. Esa es una de las soluciones a la guerra. Que los países de la Unión Europea asuman un conflicto en su propio territorio con sus propios soldados con una potencia nuclear. Y luego está la solución que proponían los ingenuos, los que viven en los mundos de Yupi, los de Podemos que decían ¿no sería más razonable una mesa de negociación que asegure un alto el fuego y que por muy larga que sea esa negociación se impida un baño de sangre que pagan sobre todo los ucranianos en Europa? No hubo una reunión en Turquía en la que la propuesta ucraniana estaba encima de la mesa e iba a ser aceptada y llegaron los británicos a boicotearla. ¿Quiénes son los ingenuos? ¿Los que quieren llevar a Europa a una guerra nuclear o los que apuestan por un proceso de negociación y por agotar las vías diplomáticas para la paz? Es increíble hasta qué punto se ha normalizado la hipocresía cuando el propio diario El País hablaba de los éxitos de la industria armamentística española con un acuerdo de 1.000 millones con el gobierno de Ucrania para que le sigamos vendiendo armas. ¿Es eso más razonable que apostar por las vías diplomáticas? ¿Qué fuerza política se ha atrevido a decir la verdad? ¿Qué fuerza política contra el mercado de demanda, contra el mercado que fijan los medios de comunicación, se atrevió a decir contra todo y contra todos, desde dentro del gobierno de España, cuando otros ministros de la izquierda vacilaban y se asustaban, que no había que enviar armamento, que había que buscar vías diplomáticas para apostar por la paz? Algunos dicen que eso no es inteligente, que lo inteligente es adaptarse según cómo sopla el viento. Yo creo que sembrar semillas de verdades al final trae buenos resultados. Hay que decir la verdad sobre Palestina. Lo de Palestina no es una guerra, no es una tragedia. Lo de Palestina es un genocidio. El proyecto político del sionismo, desde la creación del Estado de Israel, es primero el desplazamiento forzoso de la población palestina, después la limpieza étnica de la población palestina y ahora el genocidio de la población palestina. Cisjordania es una suma de bantustanes. Lo que construyeron con Fatah fue un sistema de policía cipaya que servía para perseguir a los propios palestinos. Si a los palestinos les dejasen votar, ¿alguien piensa que votarían a Fatah? Decir esto es duro, decir esto rompe muchos consensos, pero decir esto es la verdad. El proyecto sionista apoyado por los Estados Unidos es un proyecto que pasa por la destrucción del pueblo palestino. Y eso no es una guerra de religiones. Esto no va de árabes y judíos. Hay judíos antisionistas que están dando un ejemplo de dignidad y de decencia defendiendo la causa palestina. El problema no es que sean judíos. Si el problema fuera ese, ¿pensáis que todas las derechas europeas, herederas del antisemitismo, estarían apoyando al gobierno israelí? No basta con reconocer al Estado palestino, el de Cisjordania, ¿verdad? A las autoridades de Gaza no, aunque el genocidio es en Gaza. Más de 140 países habían reconocido ya al Estado palestino. ¡Guau! ¡Qué orgullo llegar después de 140! La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que ese Estado sea viable? ¿Ese Estado va a tener comunicados todos sus territorios? ¿Ese Estado va a tener su propio ejército? ¿Ese Estado va a tener una policía no financiada por Israel? ¿Ese Estado va a tener control de su espacio aéreo? ¿Ese Estado va a tener control de su propia economía? No, ¿verdad? ¿Qué significa reconocer al Estado? Declinen algo que solamente se han atrevido a hacer a 10 días
de las elecciones europeas porque están viendo el movimiento de solidaridad que hay. La política es un mercado de demanda. Hagamos algo, que los estudiantes están acampando en las facultades. No dejemos que tomen a la gente por tonta. Los estudiantes han respondido con mucha claridad. Queremos la ruptura de relaciones, no nos utilicen. No hable de las acampadas en sede parlamentaria, señor presidente, que nosotros no estamos para lavarle la cara a usted. Decir la verdad es lo contrario a callarse. La política es un mercado de demanda, por lo tanto esto es como el poema de Niemöller. Primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, después se fueron a por los sindicalistas, después se fueron a por los judíos y ahora vienen a por mí. No se vale denunciar el lawfare cuando le afecta a tu mujer y callarte cuando a un exvicepresidente y a una exministra de tu gobierno hay un juicio contra su acosador que no impediste con la acción policial que se produjera ese acoso, que no ha ocurrido jamás en España, y te callas. Señora vicepresidenta segunda, nosotros la hicimos ministra. ¿Le habría costado poner un tuit de solidaridad? No, silencio. No vaya a ser que Ferreras te haga una pregunta difícil. Yo me acuerdo de a quien cuando le preguntaban por los presos políticos catalanes decía: Cataluña me queda muy lejos. Nosotros fuimos a la cárcel a verles. Nosotros dijimos: hay presos políticos. Dijimos: aquí no hay una democracia plena, a pesar de que nos levantaran los medios de comunicación. Porque quien dice la verdad siembra. Y hay que solidarizarse, no solamente cuando tocan a los de tu partido. Nosotros nos solidarizamos con el presidente del gobierno y también con los miembros de Sumar en el gobierno cuando un ministro de Exteriores israelí les llama antisemitas. También. Y nos solidarizamos con los independentistas y con los jóvenes antifascistas represaliados, a pesar de que te machaquen en los medios de comunicación. Y a veces, cuando plantas semillas, aunque tarden, dan sus frutos. Hoy he coincidido con Ramón Tremosa en TV3 y me ha dicho una cosa cuando estábamos tomando un café. Me ha dicho: aquí en Cataluña va a haber mucha gente que vote a Irene. Mucha gente que nunca ha votado ni a Podemos ni a los comunes. Y le he preguntado por qué. Y me ha dicho: hombre, porque sois los únicos que os habéis atrevido a decir algunas cosas. Y me ha recordado que cuando llegamos al Parlamento Europeo hace 10 años fuimos los primeros eurodiputados no catalanes que apoyamos una declaración, ya ves tú, para poder usar el catalán en el Europarlamento. Pero hay mucha gente en Cataluña que no se olvida de que Podemos dijo la verdad cuando no era cómodo decir la verdad. Que Podemos fue a la cárcel a ver a los presos políticos. Que Podemos llamó presos políticos a los presos políticos, que Podemos llamó exiliados a los exiliados, que Podemos, no queriendo la independencia, dijo derecho a decidir, que dejen votar a los catalanes y a las catalanas. Y creo que hay mucha gente en Cataluña que sabe que el propio futuro de su proyecto político depende de que Podemos esté fuerte en el Estado y que vuelva a haber una fuerza política en el Estado que se atreva a decir ciertas verdades. Creo que Irene Montero representa eso. Irene Montero no se calla y dice la verdad y hace ruido. Y por eso le odian y por eso le machacan. No soportan que una estudiante brillante, con las matrículas de honor y con las mejores becas, fuera la hija de una maestra y de un mozo de mudanza y que trabajara de cajera en un supermercado. No lo pueden soportar. E Irene tuvo todos los incentivos para callarse. Todos. Cuando estás en el gobierno tienes todos los incentivos para preocuparte de tu culo y dejar de preocuparte de los demás. Pero hizo todo lo que prometió. Sabía que la iban a machacar las tránsfobas y los tránsfobos con la ley Trump, y hubo ley trans. Sabía que iba a tener enfrente a los jueces machistas y a los medios de comunicación por la ley del solo sí es sí. Incluso se atrevió en sede parlamentaria a señalar a la bancada de la derecha y decirles fascistas con todas las letras.
Ahora hace falta que gente como Irene, que gente como Isa, que gente como Pablo, que gente como Serín Bayer estén en el Parlamento Europeo y que estas elecciones sean un punto de inflexión para que vuelva a haber una izquierda en el Estado que no piense que la política es un mercado de demanda y que se atreva a decir la verdad. Moltes gràcies.